esta semana, contento, alegre, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante con mucha fe, mucha firmeza, buscando una mejor vida para todos, mucha calidad, con entusiasmo, con alegría. Vamos a prosperar, vamos a progresar, vamos a elevar nuestro nivel de vida, vamos a alcanzar el éxito, la prosperidad. Vamos a ayudar a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros envejecientes, nosotros como adultos buscar mecanismos para trabajar, emprender proyectos importantes, crear condiciones. ¿Para qué? Bueno, para vivir mejor. De eso es que se trata. Respetarnos con una gran disciplina, con un buen orden. Si nos auxiliamos, nos apoyamos, nos solidarizamos, si nos unimos, pues seremos mejores. No hay ninguna duda en ese sentido. Vamos a leer, vamos a estudiar, prepararnos cada vez más. La lectura tiene que ser un eje transversal, y permanente, continuo, porque esto nos permite aumentar nuestro acervo cultural, nuestro conocimiento. Mientras más conocimiento tengamos, esto nos va a permitir desenvolvernos con mayor facilidad en la sociedad, en los distintos escenarios que se nos presenten, en la familia, en el trabajo, en la sociedad abierta. Como individuo tenemos un concepto más claro de lo que significa la economía para un país, para la sociedad, el buen comportamiento, la responsabilidad, estos elementos políticos tan complejos, lo que tiene que ver con la etnia, con la religión, el ámbito cultural, en todos los ámbitos. La lectura siempre deberá estar presente. Y nosotros como adultos dar el ejemplo a los hijos, porque no podemos exigir a nuestros niños y jóvenes algo que nosotros no hemos sido capaces de practicar, de enseñarles. Esa conexión siempre de los profesores, los primeros profesores de los niños, ¿quiénes somos? Los padres. Entonces vamos también a mantener el criterio que regularmente se practicaba antes, no porque fuera mejor o no, pero que entendemos que es útil ese hilo conductor, esa especie de ombligo que nos une, así como el ombligo, ¿verdad? El cordón conecta, vincula directamente la madre con el niño. Entonces ya nosotros siendo niños, jóvenes, etcétera, mantener ese hilo conductual, ese cordón que nos va a mantener unidos, ya no desde el punto de vista físico, fisiológico, sino de lo que tiene que ver con las emociones, los sentimientos, la conducta, la forma de actuar, la forma de ser. Ya no solo con la madre, sino también con el padre, con los hermanos, con los parientes cercanos, con los vecinos, y luego nos vamos abriendo, ¿verdad?, a la sociedad en general, a la comunidad, pensando que debemos incluirnos en los procesos, no ver que el otro haga o que la otra haga, sino nosotros también hacer. Por eso es tan interesante que pudiésemos darnos estructuras sociales, culturales, deportivas, que nos vinculen nuestros niños a temprana edad, porque así van conociéndose entre sí, con los niños, los jóvenes, los adultos. Sí, porque donde van los niños van los padres, o van los hermanos, o van los tutores. Y esto nos va permitiendo ensanchar esos conocimientos, adentrarnos a mundos que si nos mantenemos solo en la casa, no lo logramos. Y luego ya en la escuela la conexión padres, profesores que también son padres. Siempre decíamos, los profesores son los segundos padres. Después que ya salen de la casa, la parte del círculo familiar, entonces vamos a un centro sagrado, donde vamos a aprender, vamos a concentrarnos, porque si no hay concentración, no hay aprendizaje. Entonces vamos a adquirir una serie de valores, de principios, a lo interno de la familia. Entonces vamos a la escuela con esos valores, esos principios, esa forma de manejarnos, a contribuir para que nosotros también actúen de la mejor manera. Y si los otros lo hacen, más lo que usted aporta, más lo que el otro aporta, la otra aporta, entonces avanzamos como sociedad.
elevamos el nivel del conocimiento, pero también desde el punto de vista de la correlación, la forma de entenderlo como seres humanos. Las relaciones humanas son complejas, muy delicadas, porque cada ser humano es diferente. Pero dentro de esa diversidad, de esa complejidad de las emociones, sentimientos, intereses, nos vamos a entender, hay que tolerar, no ser necesariamente conservador, pero sí altruista, positivo, buscando la unidad, la cohesión, la mancomunidad. Por eso estos movimientos culturales, clubes culturales y deportivos, clubes infantiles, ligas de distintas disciplinas deportivas, por ejemplo, mini vóley, mini básquet, béisbol de pequeñas ligas, y así las distintas disciplinas. Esto va ayudando a la parte de la socialización, cómo compartir, cómo conversar. Si vamos a compartir, lo hacemos muy bien, y si vamos a competir, entonces vamos a ganar o a perder, en buena lid. Entonces hay que enseñarles la disciplina, la organización, el orden. Entonces usted perdió en buena lid, bueno, aceptarlo. Entonces luchamos por ganar, pero sin hacerle daño a los otros. Y esto nos va a permitir ir elevándonos desde el punto de vista del conocimiento, porque cada uno tiene una situación diferente, experiencias, vivencias, cada familia es diferente. Entonces, los valores de una familia, más los suyos, más los míos, más del otro, entonces se va conjugando, mancomunando, y vamos siendo como corresponsables de una sociedad que requiere, necesita y merece que cada uno de nosotros, cada ser humano, actúe de la mejor manera, pensando en el bien, en la prosperidad, en auxiliarnos, ayudarnos, practicar la amistad sincera, con responsabilidad, con entereza, con dignidad, con honestidad, mis amigos. Cuando asumimos un rol, asumirlo buscando el bien y la prosperidad, sin hacer daño. Estamos en el mes de la patria, mes de la independencia nacional. Hay muchas actividades culturales también, por ejemplo, el carnaval en distintas ciudades de nuestro país se celebra. Y esto puede ser una fuente económica también, porque donde se procesan una serie de elementos, las caretas, los uniformes, todo lo que eso dinamiza la economía, y desde el punto de vista cultural es interesante. Además, la integración, la solidaridad, cómo los maeños vamos a La Vega, de La Vega a Santiago, de Santiago a Cotuí, de Cotuí a Borá, etcétera, a cualquier ciudad, a la capital, el gran festival nacional. Todo esto es parte de la cultura. Entonces vamos siempre a tratar de solidarizarnos con los buenos acontecimientos, con los mejores hechos, para cada día avanzar, desarrollarnos. Hoy hemos estado reflexionando, hemos estado en el novenario del compañero profesor Juan Guillermo Tavera Muñoz, ¿verdad? Guillermo Tavera, como regularmente lo conocíamos, profesor de educación física, un buen dirigente sindical, buen amigo, buen profesor, entre otros elementos, ¿verdad? Cualidades, condiciones que él practicaba, siempre en solidaridad con los demás, muy abierto, profesor. Y lo podemos decir, lo decíamos antes, ¿verdad? Desde el punto de vista del deporte, del arte, pero sobre todo el compromiso de asumir con responsabilidad su labor en las distintas esferas donde se desenvolvía. Entonces, esta tarde, a las 3, una hora antes, esta mañana, una misa en la catedral, ¿verdad? Una Eucaristía, la presencia de muchos profesores, muchos deportistas, muchos estudiantes, amigos,
Y esta tarde, por supuesto, muchísima gente ahí, un gran mensaje, una gran solidaridad. Y tenemos que ser solidarios, ciertamente, y dejar buen legado. Pienso que sí, no obstante su juventud, pienso que Guillermo dejó un buen legado para nuestros niños, jóvenes, los adultos. En términos generales, fue un joven positivo para nuestro pueblo. Como lo hemos manifestado en varias ocasiones, nuestra solidaridad con su familia consanguínea, ¿verdad? Esposa, sus hijos, sus hermanos, padres, etcétera. Pero también esa gran familia magisterial, deportiva, cultural, con quienes él se desenvolvió y desarrolló diversas actividades. Pasa sus restos. Hoy también estamos reflexionando acerca de el Día del Odontólogo. Estos profesionales que hacen una gran labor para mantener la salud bucal de nuestra gente, niños, jóvenes, adultos, a todos. Cada día, pues, cada profesional, cada ser humano, aunque no sea profesional, pero estoy hablando en estos términos, tiene un compromiso con la sociedad. Ojalá la parte humana, por supuesto, son especialistas, son profesionales, tienen que cobrar, todo aquello. Pero siempre, aunque esté la parte económica, siempre pensar en que su especialidad debe estar al servicio de la sociedad. Dar una buena labor, rendir un buen servicio. Hay que cobrar, se cobra, pero pensando siempre en ayudar a la gente. La salud de términos generales, quienes se desarrollen, se desenvuelvan en el ámbito de la salud, tienen un gran compromiso, porque es la parte humana, la parte sensible. La vida con salud es lo fundamental. Eso lo decimos en términos generales, todo lo que tiene que ver con salud es como educación. El que se va a dedicar a impartir docencia, a relacionarse con niños, jóvenes, adultos, no importa la edad, no importa la condición social, económica, política, etc. Es que hay un gran compromiso, señores. La vida, entonces la vida con salud, la vida con educación, la vida con calidad, es fundamental para el desarrollo. Si tenemos la vida y estamos enfermos, hay problemas. Si tenemos la vida, estamos en salud, pero no nos educamos, también hay problemas, porque no nos vamos a desarrollar. Podríamos desarrollarnos somáticamente, el cuerpo muy grande y todo aquello, pero nuestro intelecto, ese potencial que nuestro Padre Dios nos ha dado, no lo desarrollamos, entonces no logramos el éxito deseado y para lo cual hemos venido a este mundo, a esta tierra. Todos tenemos grandes posibilidades de aportar y aportar para el bien. Algunos, entonces, tienen dificultades y creen que están aportando, pero si hacen mal, no lo están aportando al bien, están aportando al mal, que tarde o temprano le va a hacer daño a esa misma persona que está haciendo el mal, aunque crea que está haciendo el bien, porque logre algún interés, algún objetivo coyuntural, que algunos recursos, que algún tipo de poder, entonces, coyunturalmente tal vez puede beneficiarle, pero a largo plazo eso se revierte y va en contra incluso suyo, probablemente mío y de cualquier otro. Por lo tanto, lo fundamental es ser lo más sincero, humilde, y buscar el bien, mejorar, desarrollarnos, progresar, pero sin hacerle daño a los otros, porque todos tenemos derecho a vivir mejor. Es un derecho esencial, fundamental, humano. Por eso es que tenemos que luchar tanto con nuestros niños y jóvenes, para que no haya uno solo fuera de las aulas. Y esa educación tenemos que facilitar una educación con calidad y gratuita, mis amigos. Pero es que siempre hay que hablar de la calidad educativa en este país. La calidad. En la escuela pública, en los liceos públicos. Con calidad, señores. Preparar al máximo a nuestros profesores, si hay alguna limitación, entrenarlos con talleres, encuentros, reuniones,
no con criterio coercitivo ni de un autoritarismo, sino para ayudar. Y pueden, nosotros tenemos una inmensa cantidad de profesores jóvenes, muy jóvenes, personas con mucho talento, que por alguna razón no recibieron las herramientas fundamentales en las universidades. Entonces, el culpable no es el estudiante o el profesional ya egresado de la universidad. El problema ha estado en la currícula de la universidad y además de las autoridades que no le han exigido a esos centros de estudios superiores lo que efectivamente tienen que impartir en todo el proceso de formación de esos profesionales para que cuando vayan al mercado como tal, cuando ya vayan a ejercer su labor como docentes, hagan un excelente trabajo para mejorar la calidad de la sociedad. Porque tener buenos estudiantes críticos, conscientes, que puedan entender, comprender, reflexionar, reaccionar ante situaciones que puedan beneficiarles o no, pero plantear la protesta es algo fundamental. Si no está de acuerdo con algo, plantear el por qué, no simplemente aceptar. Por eso le digo, no es que tengamos que ser conformistas, no. La persona conformista en un momento determinado va a tener dificultades. Ahora, tenemos que reflexionar. Y si alguien tiene la razón, hay que dársela. Porque algunas veces hay personas que se petrifican, se empecinan en mantener una posición aunque no, y creen tener la razón aunque no la tengan. Entonces, tenemos que abrirnos, tenemos que establecer relaciones más horizontales, con más apertura, involucrarnos, ser sinceros, entender, escuchar. En democracia usted plantea su punto de vista, yo planteo el mío, el otro plantea el suyo. Finalmente, entonces, probablemente cada uno tenga una parte de la verdad. Al final podemos llegar a consenso y si no por mayoría, lógicamente entonces se aplica algo, se conoce, se aprueba y ya tenemos que someternos a cumplirlo y hacerlo cumplir. De eso es que se trata. Por eso siempre hablamos de la importancia de conocer nuestra Constitución, nuestras leyes. Tenemos que conocer las ordenanzas, las resoluciones, los reglamentos, todo lo que se dé en nuestros gobiernos locales y como el gobierno nacional. Conociéndolo, entonces aplicarlo, hacerlo, cumplirlo, asumirlo y hacerlo cumplir en el caso de las autoridades. Pero son los primeros que tienen que cumplirla. No violentarla y exigirle a los otros. Eso es un problema muy serio. Entonces, así nosotros podemos lograr una sociedad más avanzada. La tecnología es fundamental. La inteligencia artificial, pues tenemos que adentrarnos a ese mundo, tanto complejo, para nosotros que somos análogos, ¿verdad? Poco a poco hemos ido aprendiendo algunas cositas, pero nuestros hijos, nietos, etcétera, tienen un mayor dominio de la tecnología. Y qué bueno que sea así. Ahora, no sustituir lo humano, porque siempre tendremos que estar como seres humanos, unos vamos desapareciendo, otros desaparecen, otros surgen, otros nacen, otros ahora son niños, luego son jóvenes, luego adultos, y así sucesivamente, es correcto. Esa es la sociedad, esa es la dinámica. Pero cada uno con su rol, asumir con responsabilidad lo que esté bajo su control, su compromiso, hacer un buen desempeño, porque de lo que se trata es de que aportemos para mejorar su condición de vida, mi condición de vida, nuestra condición de vida, que debe ser lo esencial. Bueno, mis amigos, la situación que hemos estado observando en el país, muchos jóvenes nuestros, en quienes teníamos muchas esperanzas de buena administración, correcta administración, con su talento, su capacidad, pero nos hemos encontrado con que muchos de esos jóvenes son los que peor han estado actuando. Y esto debe llamarnos poderosamente la atención, porque hay personas que dicen, bueno, pero hay que darle oportunidad a los jóvenes. Claro que sí, hay que darle oportunidad a los jóvenes. Fíjense ustedes, cuando muchos de los votantes en el año 2002 tuvieron la gentileza de votar por nosotros para que los representáramos como síndico acá en Mao, 2002-2006.
pensaron que nosotros podíamos hacer una buena labor más o menos adecuada, ¿no?, para el municipio. Y uno de los compromisos que nosotros asumimos fue la parte humana. Bueno, vamos a trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con todos los adultos también. Pero dada nuestra profesión de maestro, que comenzamos a los 20 años y duramos unos 34, hemos seguido en medios de comunicación, distintos escenarios, con ese compromiso, ¿verdad? Pues efectivamente nos dimos el ayuntamiento juvenil e infantil. ¿Para qué? Para involucrar ese segmento de la población, claro. Todos los niños, a partir de un año, todos, hasta los 18 no cumplidos, jóvenes nuestros, todos pertenecían al Ayuntamiento Juvenil e Infantil de Mao. Hasta los 6 años con actividades recreativas, lúdicas, ¿verdad? Porque imagínense, los niños de 1 a 6 años, diríamos preescolar, ya comenzando el primero, por ejemplo. Pero los de 6 años hasta 18 no cumplidos, todos tenían derecho hasta elegir y ser elegidos. Y todo aquel proceso de orientación para ver la importancia que tenemos que entender, tiene, por ejemplo, la limpieza, el ornato, para la salud. Y cómo reunirse, cómo compartir, cómo tomar decisiones en colectivo, cómo planificar a principio, a corto, mediano y largo plazo, cómo hacer investigaciones, cómo asumir responsabilidades, no tirar basura a la calle, compartir esto con sus padres, compartirlo con los hermanos, tratarlo en las escuelas, tratarlo en la cancha, tratarlo en el play. Era parte de, ¿verdad? Entonces, ese elemento es fundamental. Los niños y los jovencitos muchas veces no son respaldados por determinados políticos porque tienen el criterio de que estos políticos, que muchas veces practican la politiquería, porque su accionar es desde el punto de vista electoral. Ayudan, aportan con personas adultas porque votan. Un momento coyuntural, lo van a apoyar para un determinado cargo o para determinado personaje que vaya a aspirar en lo municipal, en lo congresual, en lo nacional, con un criterio grupal, político. Bueno, eso es un problema. Pero ¿qué ocurre? Que el desarrollo de la sociedad se logra a través de procesos. ¿Qué ocurre? Que nuestros niños serán jóvenes indefectiblemente. Esos jóvenes serán adultos. Ahora, si el concepto es momentáneo, bueno, vamos a trabajar con los jóvenes que a partir de los 18 años, porque son los que tendrán capacidad para elegir. Eso es una verdadera barbaridad. Porque ninguna sociedad puede sostenerse a partir de los 18 años. No, es que los que tienen 17 ahora van a tener 18 el año que viene. Y los que tienen 16 dentro de 2 años tendrán 18 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que estoy planteando? Que debemos ver la sociedad como todo un proceso, como es la misma de nosotros, como es el tiempo, como es todo, procesos. Para personas que solo apoyan lo que tiene que ver con los adultos. Sacan una foto, varias fotos, utilizan las redes, van a programas, le pagan fulanito de tal para que se la publique, y al otro también, al otro también. Entonces no tratan un criterio que es economicista. Entonces no se toma en cuenta ni la moral, ni la ética, ni los valores, ni los principios, y ni hablar de los méritos, las condiciones, el potencial, el compromiso que tiene esa persona con el desarrollo de la sociedad. No, solo la parte económica. Y fulanito de tal, lo trato como un objeto cualquiera, una mercancía cualquiera. Finalmente esa persona va a respaldar las posiciones que asuma un determinado fulano de tal, o fulanita. Los pueblos así no se desarrollan. Vamos a trabajar en procesos. Vamos a trabajar con nuestros niños. Vamos a trabajar con nuestros jóvenes. Por eso en ese ayuntamiento juvenil e infantil, imagínense, salimos en el 2006, hace 20 años que nosotros salimos del ayuntamiento de Mao, donde ya habíamos hecho 2 elecciones, porque cada 2 años hacían elecciones
para elegir un síndico juvenil, síndico juvenil, regidores juveniles, tesoreros juveniles, secretarios juveniles, funcionarios juveniles. Eso era una garantía, ¿para qué? Para cuando ya fueran adultos, asumieran con responsabilidad esos roles, con gran desempeño, con criterio ético, con capacidad. Ya esos serían los futuros regidores, alcaldes, diputados, senadores y quizás hasta presidente de la República, ya con una formación municipal, donde un gobierno local, con una orientación al ámbito local, pero también regional, nacional e internacional, porque ya traíamos jóvenes de distintos países desarrollados, graduados en universidades. Habíamos comenzado con Italia, habíamos seguido con Alemania, seguiríamos con Estados Unidos, con España, con Francia, con Japón, con China. Qué riqueza hemos perdido acá en Mao, señores. Pero yo a usted no le da mente a eso, no creen que es importante, que no le interesa, bueno, lo respetamos. Pero esos son los mismos que están criticando, o que tiran la basura en la calle, que tiran, bueno, pero uno de los objetivos fundamentales de ese ayuntamiento juvenil e infantil era que además de la orientación a los adultos, ellos mismos asumieran la responsabilidad de mantener la ciudad limpia, pero también decirle a los padres, a los hermanos, a cualquiera, que debíamos preservar los desechos en fundas, en recipientes, y nunca en la calle. Es como alguna gente, que el pueblo tal, que el pueblo está envenenado, pero ¿qué usted hizo para que no se envenenara? Que tenemos un pueblo analfabeto, ¿qué usted hace para evitar ese analfabetismo? Un pueblo ignorante, un pueblo en las drogas, en los vicios, en la corrupción. Pero si nosotros, por ejemplo, más teníamos el Instituto para el Desarrollo del Deporte MAIN, teníamos los Juegos Municipales Infantiles, donde participaban más de 1.200 niños y niñas, en coordinación con las escuelas, con los colegios, con las organizaciones barriales, etc. Pero todo eso lo dejaron abandonado. ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están esos jóvenes? Sería bueno preguntarle a determinadas autoridades que han estado, y muchos están. Bueno, pero si no le importa, no le interesa, y a cualquier otro lo que le interesa es que le manden una fundita, o le manden algunos pesos, y ya por eso va a votar por fulanito. Cuando es el dinero lo fundamental en una sociedad, entonces hay que prepararse, porque vamos a durar muchos años para alcanzar los niveles de desarrollo que otros pueblos alcanzan cuando toman en cuenta lo que es el mérito, la meritocracia, las condiciones, las cualidades, los atributos de los seres humanos que convivan en ese país, en esa región, en esa provincia, municipio, distrito, en ese sector. Bueno, pues como siempre, mis amigos, les traigo algunos pequeños videos de profesionales que han estado reflexionando en el país, y nosotros también queremos reflexionar conjuntamente con ustedes. Director, vámonos con el primero, por favor. Sentir orgullo por un país donde por lo único que te respetan aquí es si tú tienes dinero, no importa cómo tú lo conseguiste. Si no, aquí no te respetan. Nadie te respeta. Eso duele de este país. Sí. Y este es el país que uno tiene que querer. Este es el país que lo han dañado. Este es el país en lo que lo han convertido. Aquí nada más te respetan si tú tienes dinero. No importa cómo tú lo hayas conseguido, es que tengas dinero. Ahora tienes dinero y te respetan y te tratan de don y escuchan tu voz y tú te impones y todo de todo. Ahora, tú puedes haber sido un buen profesor, un bombero que ha salvado 500 vidas y te dicen, si tú no te llevaste un abatido, vaya de ahí, asqueroso. ¿Por qué? Porque tú no tienes dinero. Sin embargo, tú realmente un asqueroso, eres un abatido, moralmente hablando, sí, y se te respeta en este país. ¿Por qué? Porque tienes dinero. A veces tú tienes que ser subalterno de un ñame, porque el ñame es el que tiene el dinero y él impone sus creencias, y tú tienes que aceptarlo y hasta aplaudirlo. Esa es la gran decepción que nosotros vivimos en países como el de nosotros, que tú tienes que amarlo porque naciste aquí, porque la mayoría de la gente pobre no tienen la culpa. A ellos los empobrecieron.
A ellos no les permitieron acceso a una educación que otros tuvimos, gracias a Dios. Ya ven, mis amigos, eso es parte de la reflexión que nosotros regularmente hacemos con ustedes. Si el elemento fundamental a tomar en cuenta es el dinero, para nosotros coger los hombres y las mujeres que nos van a representar, fracasamos. Tengamos en cuenta, señores, esa situación para seleccionar por méritos, por cualidades, por condiciones, por atributos. Mirando la parte ética, mirando la parte moral, que nos garanticen una auténtica administración correcta. Un país donde los recursos se administran correctamente es un país que progresa, que se desarrolla. Vamos con otro director. Posicionar la narrativa de que los salarios en nuestro país son buenos. Cuando la realidad es, y los números lo muestran, y la gente lo sabe porque lo vive, que en este país los salarios son sumamente bajitos. Los niveles salariales están muy por debajo de otros países similares económicamente, y son niveles salariales que no dan para tener una vida digna, para cubrir la canasta básica. Y vamos a ver el ejemplo con esta noticia. Yo voy a desmontar en 2 niveles ese titular. Dice, el salario mínimo del país está entre los 10 más altos de América Latina. ¿Qué salario mínimo ellos toman como referencia? El más alto de los 16 salarios mínimos que hay en la República Dominicana. Entonces, la titular debería ser, no el salario mínimo del país, el más alto de los 16 salarios mínimos del país está entre los 10 mejores de América Latina. Los otros 15 no llegan, están entre los peores, de hecho, de América Latina. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que la noticia, cuando dice los países de América Latina, está utilizando 19 países, está midiendo 19 países. Y el salario de República Dominicana está en la posición 9. De manera que sería, atención, el salario mínimo más alto de la República Dominicana está en la posición 9 de 19. O sea que sería tan correcto decir que está entre los 10 mejores en la posición 9, como decir que está entre los 10 peores en la posición 9 de 19 países. También sería igual de correcto. O sea, el titular podría ser, el salario mínimo más alto de la República Dominicana está entre los 10 más bajos de América Latina. Gobierno. Eso tenemos que reflexionarlo. Primero, que en República Dominicana hay 16 salarios mínimos. ¿Pero qué es esto? 16 salarios mínimos. Entonces toman como ejemplo el salario mínimo más alto. Y que debo decirle que ese salario mínimo más alto no alcanza para cubrir la canasta familiar. Y fíjense que cada día tenemos una inflación más alta que este país. Cada día todo lo que vamos a comprar está más caro. Entonces algunas veces tratan de confundir la comunidad, la sociedad dominicana, diciéndole que nosotros estamos entre los mejores sueldos de América Latina. Y es falso. Pero si toman el más alto, toman el más bajo. O por lo menos saquen un promedio al más alto de los 16 y el más bajo, la sumatoria dividido entre, le va a dar tanto. Pero seamos un poquito más honestos. La realidad es que los sueldos en la República Dominicana de la gente que trabaja son píricos. Y por eso muchos dominicanos con capacidad, con talento, con condiciones extraordinarias, tienen que irse a otros países por falta de oportunidad aquí. Vamos a ver, en definitiva, si el gobierno que entre a partir de 2028, República Dominicana, establece una política de Estado donde verdaderamente se le mejoren los sueldos, pero falta mucho para el 28. Es responsabilidad del gobierno presente, del actual, que está administrando muchísimos cuartos, mejorar la condición de vida de los trabajadores dominicanos. Y que los posibles aspirantes entiendan que lógicamente nosotros tenemos que buscar mecanismos para pagarle mejor a los dominicanos y así no tengan que irse. Miren estos tiempos, como está el frío, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, en distintas partes del mundo. Pero independientemente de todo esto, tienen ellos que sacrificarse
con clima diferente, idiomas diferentes, con cualidades diferentes, tradiciones diferentes, religión diferente, personas diferentes, y tienen que dejar los suyos aquí. Sus madres, sus padres, sus novios, sus esposos, sus esposas, sus hermanos, sus hijos, hijas. ¿Por qué? Porque hay que buscar mecanismos para mejorar la condición de vida. Es parte de lo que tenemos que reflexionar, ¿verdad? Vamos con otro director. No ha estado creciendo por 5 semestres consecutivos. Y si el sector construcción ha estado en negativo 5 trimestres consecutivos, quiere decir que la economía dominicana está jodida. Y tenemos más de un año hablándole al presidente, hablándole al gobierno, de que por qué no han sido capaces de aumentar la inversión de capital del gobierno, de gasto de capital. ¿Por qué no han podido? Y no solo es que ha sido baja. Algunos economistas hablan de que ha sido la inversión de capital más baja de los últimos 70 años, que el presupuesto que destinan para las obras de infraestructura tampoco lo están ejecutando. O sea, de lo que de por sí ya es bajito, entonces lo que tienen se le queda casi el 20% sin poderlo ejecutar año tras año. Y entonces evidentemente hay que colegir que hace un problema de gerencia. Porque si tú me dijeras que fue el primer año, yo te decía, bueno, es que no conocen la ley de compra, hay una curva de aprendizaje, eso es normal al inicio de una gestión de gobierno de un partido que duró 16 años fuera del poder. No estamos hablando ya rumbo al 6º año de gobierno. O sea, ya no hay excusas para no estar ejecutando lo presupuestado, que de por sí es bajito. Por eso ustedes ven que el año pasado la economía solo creció 2.1%. Y aunque fue un crecimiento que se dijo, bueno, la región por lo menos crecimos. No es que por lo menos crecimos. Es que el sector construcción, uno de los sectores que tradicionalmente más ha impulsado el crecimiento del PIB, de la economía, que más encadenamiento genera. ¿Por qué? Porque tú tienes ahí moviéndote la ferretería, la varilla, el cemento, los obreros, la doña que vende espagueti, el del transporte que te carga los materiales. O sea, hay una cantidad de encadenamiento económico que si el sector está en el piso, así mismo está todo el encadenamiento productivo nacional. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son las causas de que el sector construcción tenga 5 trimestres consecutivos en el piso? Bueno, primero, altas tasas de interés en los bancos para desarrolladores. La gente que desarrolla proyectos habitacionales, proyectos de construcción, no está desarrollando proyectos porque las tasas de interés que los bancos le están ofreciendo son demasiado caras. No hacen sentido para un desarrollador ir a buscar dinero para desarrollar proyectos. Por eso están parados los proyectos. Pero también altas tasas de interés para las hipotecas. También la gente que está tratando de comprar su primera vivienda, un apartamento, una casa, al ver las tasas de interés tan altas, dicen, no, porque yo no voy a coger prestado. Yo no me voy a meter en un lío a 20 años para perder el apartamento y perder los chelitos que yo he podido ahorrar. Pero hay otros elementos también. La baja inversión pública de capital de la que tanto hemos hablado. O sea, el gobierno no ha terminado de entender que si hay contracción económica internacional, que si hay inestabilidad en los mercados, la manera en la que tú contrarrestas el impacto económico de esos factores exógenos es dinamizando la economía local, arrancando grandes cantidades de proyectos, grandes, pequeños, haciendo gasto de capital, carretera, puente, elevado, pero en grandes cantidades, de manera simultánea. Eso genera un dinamismo económico que termina repercutiendo en el sector privado también de la construcción, pero también el incremento de los precios de los materiales de construcción. Ya eso es un factor que escapa al gobierno porque ahí incide también los precios internacionales, pero el alza del cemento, de la varilla, del block, es otro elemento del por qué el sector ha estado en rojo. Y también otro elemento es las estafas inmobiliarias que han estado ocurriendo, porque en mayor medida eso desincentiva, por ejemplo, a los dominicanos en el exterior que quisieran venir a comprar o a invertir al país. Le da temor. Dicen, no, yo no voy a llevar mi chelito para allá. Hay un tema de desconfianza que puede agravar ya la de por sí muy mala situación del sector construcción. Entonces, al final, eso afecta más a las viviendas populares, esos dos nichos de vivienda, porque el que tiene su cuarto, pase una villa en Casa de Campo, en Punta Cana, en Jarabacoa, la hace, estén caros los materiales o no estén caros. Pero esa es la minoría de la población. De alguien que entienda que como va la construcción, va el crecimiento económico, y como va la construcción, marcha el país. Si la construcción continúa ralentizada y frisada, por más que el turismo crezca, el turismo es una pata.
pero la construcción es la otra pata de la mesa. Si el turismo crece solo y la construcción continúa ralentizada, la economía no va a rebotar. Por eso yo le dije el otro día, cuando vi a inicio de año, de que las proyecciones de que este año vamos a crecer más de un 4%, yo le dije, eso no es verdad. Eso no va a ser posible, no porque yo sea pesimista, sino porque los hechos fácticos están ahí. No se incrementó para este año el gasto de capital en el presupuesto. No se incrementó. No hay perspectivas de que se va a gastar más. No hay ni siquiera perspectivas de que lo presupuestado se va a poder ejecutar al 100%. Entonces, si el sector construcción continúa a la baja por más tiempo, eso definitivamente es fatal para la economía de los de a pie, de los clase media, de los clase baja, y evidentemente eso tiene un impacto general en el desenvolvimiento de la economía dominicana. Bueno, mis amigos, este es un análisis importante que tiene que llamarnos a detenernos, a analizar, porque en vez de invertir en obras importantes para el país, regularmente lo que se le está dando facilidad a las personas para que reciban sus cuartos, muchos con jubilaciones, pensiones privilegiadas de decenas y decenas de miles de pesos. Imagínense ustedes, en algunas ocasiones uno ha planteado que si se invirtiera, por ejemplo, en empresas, en el caso de nosotros aquí, sobre el río Amina, ¿sabe la cantidad de personas que trabajaría ahí? Pero después que termine todo el proceso de trabajo, nos quedaríamos con un acueducto. Imagínense lo importante que es un acueducto para una zona. Nos quedaríamos con irrigar, con mojar decenas de miles de tareas de tierra, aumentando la producción, ¿verdad? Para beneficio de la alimentación de todos nosotros. Podría construir una hidroeléctrica para, imagínate, cómo nosotros necesitamos energía en este país. Millones y millones de peces que podríamos tener, como en el caso que tenemos ahí en el contraembalse y la presa sobre el río Mao, que son ejemplos que podemos verlo claramente. Aquí, por ejemplo, ¿por qué no han construido el hospital regional del tercer nivel? Ustedes saben la cantidad de personas que podrían estar trabajando ahí. Cuando se termine la construcción, la cantidad de profesionales, de técnicos, de personas del noroeste y del país que podrían estar trabajando por ahí. ¿Y qué bienestar podríamos nosotros lograr desde el punto de vista de la salud de nuestra gente? Evitaría muchísimas muertes y complicaciones en la región. Que debían estar invirtiendo, por ejemplo, en ese canal del contraembalse de la presa de Monción hacia toda la parte baja del noroeste del país. Eso sí que nos ayudaría. Imagínense la cantidad, decenas, centenares de miles de tareas de tierra a ser mojadas ahí para ponerlas a producir en beneficio de la alimentación de todos nosotros en el noroeste, también en el país, y quién sabe si también en el exterior, porque podríamos estar produciendo para exportar. Miren de lo que se trata, ¿verdad? Señor director, vamos con otro, por favor. Usted sabe que el que cuida la escuela, que cuida millones de pesos, lo que gana cobra, en el salario dice que son 12,000 pesos. ¿Eh? 12,000 pesos. La que limpia la escuela cobra 12,000. Digo, tiene como salario 12,000, no cobra eso, porque vienen los descuentos. Eso no da ni para el desayuno. Aparte de que faltan, se lo hemos planteado, que falta personal administrativo y de apoyo. Hay escuelas que los padres y los estudiantes y los maestros la están limpiando. Eso no es posible. No. O sea, nosotros hemos planteado, así como demandamos una mejora salarial para el personal docente, que para el personal administrativo, que es el que cuida, limpia y acompaña todo el proceso. Una conserje no está ajena de lo que pasa a una escuela. No puede tener un salario nominal de 12,000 pesos. Definitivamente. Bueno, imagínense el salario, dice el presidente de la ADP a nivel nacional, que los conserjes trabajan en nuestras escuelas
ganan 12,000 pesos. Ganan bruto, ¿verdad? Y le van llegando aproximadamente los 10,000 o algo menos. Pero ocurre que la canasta familiar en República Dominicana está por encima de 47,000 mensual, 47,000 pesos mensual, que ya con las alzas que han habido en los últimos meses, se habla de unos 50,000 pesos mensual, y ese déficit. Si reciben 10, 11 o 12,000 pesos, imagínense, señores, eso hay que analizarlo bien, ¿verdad? Y teniendo tantos recursos el Ministerio de Educación. Vamos con el último, director, por favor. Donde habíamos recibido hace ya también algunos días atrás denuncias de que esa institución también es dirigida por un político y el político también tiene un movimiento y está obligando a todo el mundo a alimentar el movimiento económicamente con el sueldo de los empleados públicos. Un director hace. Se ha dicho de paso, ya habíamos denunciado hace un tiempecito atrás a esta institución llamada FEDA, con muchas irregularidades. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, es una dependencia de la Presidencia de la República, creada en agosto de 1972, para mejorar la calidad de vida de las familias rurales mediante financiamientos a asociaciones de pequeños y medianos productores. Para tales fines, cuenta con un presupuesto aprobado para el año 2025 de 495.445.000 pesos. Desde el 26 de octubre del 2021, el director de esta institución es Emilio Galván. Dice ser economista y ganadero, un funcionario que ya habíamos denunciado por prácticas administrativas dentro de la institución muy irregulares. Recordemos de qué se trató. Solo en los años, el FEDA entregó unas 197.400 pollitas ponedoras, de acuerdo a sus memorias institucionales anuales. Pero esto es difícil de comprobar en la realidad, ya que al momento de la entrega no se especifica la cantidad, como se aprecia en estos recibos de descargos firmados en Pedernales por beneficiarios al momento de recibir las gallinas, quienes, como pueden ver, solo colocaron nombre, cédula, lugar, fecha y firma. Sin embargo, queda vacía la línea de cantidad, algo que puede ser muy delicado en términos. Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, ¿qué le parece? Y ese director exigiéndole cuota mensual a los trabajadores, y si no se la pagaba, lo cancelaba. Y todavía está, porque todavía no lo han cancelado. Ustedes recuerdan que recientemente cancelaron a Rafael Félix, que era el director del ITLA. Por eso mismo, vamos a ver qué pasa, qué hace el presidente y qué van a hacer. Porque si eso lo combinamos a lo que está ocurriendo con el Banco Agrícola, con Senasa, señores, hay que tomar medidas. Nosotros como pueblo, como sociedad dominicana, no podemos seguir con situaciones como esta. Necesitamos administradores más honestos, más éticos, que esos recursos los puedan utilizar con su personal contento para que hagan un buen trabajo en beneficio del país. Bueno, pues el tiempo ha pasado, mis amigos. A ustedes las gracias por la gentileza que tienen de vernos, escucharnos. Si Dios lo permite, mañana volveremos a conversar con ustedes. Antonio Disla les ha hecho compañía. Bye bye. Espera el programa Intercambio Contigo con el licenciado Antonio Disla por Telenovisa 43, tu canal familiar. Sintonícelo a través del canal 8 de Mao Cablevisión de 6 a 7 de la noche. Intercambio Contigo.